Hoy el tema que nos vamos a abocar es en el uso del diagnóstico por imágenes en la periodoncia, ¿sí? Si bien muchos alumnos en el práctico pasado ya se les hizo pedirle los exámenes radiográficos para ir completando la historia clínica. Acá yo les doy un paneo rapidito, ¿sí? Con respecto a lo que solicitamos como método de registro. ¿Está? Bien. Las radiografías son auxiliares útiles en el diagnóstico de la enfermedad periodontal. Nos ayudan a la determinación del pronóstico y la evaluación del resultado de un tratamiento. Quiero aclararles que es un complemento, no un sustituto del diagnóstico, ¿sí? Para eso tenemos un montón de pruebas que hacemos de exploración que nos llevan a un diagnóstico. Bien, primero vamos a ir un poquito hacia atrás con el espacio, con el periodonto normal a nivel radiográfico. Nosotros vamos a tener que la pieza dentaria está ubicado en el alveolo, ¿sí? Ubicado entre y unido con el hueso circundante a través del ligamento periodontal. Ese ligamento periodontal es un tejido blando y por lo tanto deja un espacio cuando se observa a nivel radiográfico. Ese espacio siempre lo hemos llamado espacio periodontal, ¿sí? En el cual pareciera que estuviera vacío, pero hay ligamentos, hay fibras colágenas, vasos nutricios, que vienen desde el hueso circundante hacia la pieza dentaria y viceversa. ¿Sí? ¿Cómo podemos observar eso? ¿Sí? Podemos observar que una cortical sana está normal, digamos, entre los dos tipos de huesos característicos, un hueso esponjoso y un hueso compacto. El hueso compacto rodeando alrededor de ese hueso esponjoso, esa compacta se ve como una línea delgada, ¿sí? Radiopaca, la cual no es sólida, sabemos que tiene minúsculos y microscópicas perforaciones donde van los espacios nutricios, los vasos sanguíneos, nervios, linfa, etcétera, ¿sí? Y bien, repasito rápido con respecto a las técnicas radiográficas que ustedes ya conocen, que se les dio en otras materias. Tenemos las intraorales y las extraorales. Dentro de las intraorales teníamos las retrocoronales, las retroalveolares, las oclusales, las ortopantografías y las técnicas con BIM. Con respecto a todos nos ayudan a poder observar las lesiones o bien las normalidades que que tenemos en este segundito. Se me trabó. ¿Se escucha? ¿Se me está escuchando? Sí, profe. Bien, perdón, pensé que se colgó. Tenemos, bueno, entonces hablamos de las técnicas intraorales, las más usadas, tenemos las retrocoronales, tenemos la técnica del paralelo, que es la que usamos específicamente por la dirección del rayo, que va directo y hacia las corticales, nos demuestra bien cómo se ven lo más nítida posible esas corticales, el progreso de la enfermedad. Nos ayuda la evaluación detallada del periodonto, cómo está esa laminadura, cómo está ese espacio periodontal, ¿sí? Y se ven las pérdidas óseas individuales. Con respecto a la técnica disectal, ¿por qué no la usamos mucho? Porque posee distorsiones en su proceso de toma, ¿sí? Porque pueden atravesar o interponerse
otras piezas dentarias y no nos dejan ver las corticales justamente por circunstancias de las angulaciones. Con respecto a las BIWIN en muchos países utilizan como método de control, no así como un preoperatorio. Nos ayuda, sí, a identificar pérdidas leves solamente en la cresta alveolar o cálculos subgingivales o la adaptación de restauraciones. No nos da mucha información con respecto a los medio y apical. ¿Sí? En técnicas oclusales, bueno, sí podemos observar, sobre todo en las ortoclusales, está ahí, ¿sí? En una radiografía panorámica o una ortoparatografía, la evaluación va a ser general. Acuérdense de que las radiografías panorámicas tienen su implicancia de que se ven superpuestas muchos reparos anatómicos. Nos ayudan sí a ver enfermedad periodontal avanzada, defectos óseos externos, compromiso de furca, asociación de patologías de los maxilares. En una técnica con BIM, ¿sí? La evaluación de los defectos más complejos de reabsorciones severas nos ayuda a hacer una planificación más amplia sobre todo en la colocación de implantes o la regeneración ósea guiada, ¿sí? Bueno, la documentación. Esto por ahí uno es medio hincha con el tema de hacer las historias clínicas al inicio. Vi muchos que estaban, el práctico pasado, que estaban apurados por hacer el sondaje. Bueno, cuidado, antes de hacer cualquier cosa con respecto al paciente, tengan en cuenta de hacer todos los registros, acumular toda la información posible. Nosotros no sabemos con quién estamos tratando. Entonces, esto nos ayuda como respaldo de un registro legal. Cualquier información que nosotros coloquemos en el papel es importante, pero lo único que nos ayuda a decir hicimos tal o cual tratamiento es la radiografía, ¿sí? Inicial y postoperatoria o la de control. ¿Está? Nos sirve para diagnóstico y seguimiento de los tratamientos. Nos ayuda a coordinar con otras especialidades, o sea, a las derivaciones, a un periodoncista, a un endodoncista, a un cirujano, etcétera, o inclusive a los operatoristas. Nos ayuda como referencia futura si el paciente necesita varias citas, necesita un control a distancia. Es un soporte de las decisiones clínicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar a decidir si hacemos una periodoncia, si hacemos una cirugía, si hacemos implante. Todas las radiografías nos ayudan a este tipo de cosas. Por eso es importante en periodoncia hacer la documentación correcta. Me preguntaban el jueves pasado de cómo hacían una seriada radiográfica. La seriada radiográfica consiste en la toma de radiografías de los grupos, ustedes ya los conocen, grupo 1, grupo 2, 3, 4, fíjense que todos están sacadas con técnica de paralelo, ¿sí? La radiografía de estos grupos con técnica de paralelo nos ayudan como un preoperatorio, ¿sí? Estas que ven acá son las técnicas de BIWIN, ¿sí? Y más que todo nos ayudan para un control a distancia de los tratamientos que hicimos. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre esto? Chicos, ¿están por ahí? ¿Alguna pregunta? Y cuando tenemos que ordenar, profe, cuando tenemos que ordenar, ¿cómo se ordenaría? Sí. ¿De qué lado empezaríamos a ordenar las radiografías? La secuencia de orden, de acuerdo al tipo de paquete para seriada que consigan ustedes. Normalmente presentan bolsillitos verticales, así como se ven acá. Si bien esto pues, es un cartón negro, ven como bolsillitos verticales en donde van ubicados o en forma de la arcada,
¿sí? Como va una radiografía panorámica, por ejemplo, que va de, miren así acá, grupo 1 del lado derecho del paciente, siempre enfrentándose para poder observar las lesiones de la manera que como si tuvieran el paciente enfrente, ¿sí? Entonces, grupo 1 del maxilar superior, lado derecho, grupo 2, maxilar superior, lado derecho, así, y sucesivamente hacia el lado izquierdo. ¿Se entiende? Sí, perfecto, se entiende. Bueno, y así consecuentemente con el grupo 3 y el grupo 4. Perdón, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. ¿Sí? ¿Está? Entonces, esto es importante al iniciar un tratamiento, sea cual sea. Ustedes cuando le dicen, bueno, empezar con la seriada, perfecto, empecemos con la seriada, pero no tiene dientes. Y justamente ahí está el recaudo. Nosotros vamos a hacer un tratamiento integral. Por lo tanto, en los lugares donde no visualizamos a la inspección piezas dentarias, es necesario tomar radiografías, aunque sea con técnica bisectal si no se puede. ¿Por qué les digo esto? Porque existen un montón de lesiones que se nos pueden escapar de la boca de manera interna y que después nos cuesta mucho más caro al no haber pedido en ese sector radiografías porque no veíamos dientes. Piensen al paciente que tiene dientes y que no tiene dientes debe ser tratado de la misma manera, debe ser tratado con cuidado y debe, sobre todo si hubo tratamientos previos. ¿Está? Acá hay otro ejemplo de seriedad radiográfica, ¿sí? Este con una técnica digital. ¿Vieron la diferencia? Que se ve un poquito más el trabeculado. Están todos los grupos. Si bien por ahí, en este caso, no se ve muy bien la pieza dentaria, pero se ve las estructuras que corresponden a el sitio específico donde están las estructuras asociadas a ese grupo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, continuamos. Acá hay otro ejemplo, ¿sí? Es como yo le decía a Agustina, creo que es la que me habló, le decía que se encuentran paquetes así de seriadas donde están los superiores, ¿cómo es? Los primeros grupos ubicados en esta disposición y los grupos anteriores en esta o en esta posición. ¿Está? Siempre siguiendo esta línea. Bien, vuelvo un poquito hacia atrás. ¿Por qué? Y no es un capricho esto de ubicar las placas radiográficas. Es para hacer un control exhaustivo de la zona. Si bien las mejores imágenes obtenemos en el centro del grupo, como por ejemplo acá yo estoy marcando sería el primer grupo inferior derecho, veo las corticales del segundo molar, ¿sí? Veo las corticales del primer molar, hasta la cortical del segundo premolar. ¿Qué pasa acá? Me falta la cortical de este diente. Entonces, la evaluación van a ser de estos dos, ¿sí? ¿Escucho? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta acá? Bien. Entonces, volví hacia atrás, teníamos, se visualiza la cortical del segundo molar, la cortical del primer molar y una de las corticales del segundo premolar. Acá este diente no podemos hacer una evaluación completa, ya que no posee la otra cortical. Es por eso que cuando miramos, vamos hacia la otra, hacia el grupo 2, y tenemos una imagen un poco más diferente acá que acá. ¿Ven el defecto de la imagen de esta cortical distal del premolar o mesial del primer molar? Acá. ¿Sí? ¿Ven esta diferencia?
que tenemos acá en la imagen. No es la misma imagen que tenemos aquí que la que tenemos aquí. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y así sucesivamente. Entonces nuestra lectura va a ser iniciando en el orden específico que hagamos la evaluación. Puede ser de arriba hacia abajo en sentido de la aguja del reloj, o bien de atrás hacia adelante. Pero siempre es este trayecto. La observación continua de las corticales. Vieron que acá tenemos la cortical distal del canino que no se observa. Y si nos vamos a la cortical acá, en este tercer grupo, con otro punto de vista, girado inclusive. Acá están mascarados completamente. Sin embargo, aquí vemos en su totalidad. Es por eso que es necesario seguir la secuencia. Es una lectura muy detallada de cómo se está manejando cada uno de los tratamientos en una periodontitis generalizada, por ejemplo, o en una periodontitis localizada. Si es una periodontitis localizada, cuál es el valor que tiene el control de la pieza dentaria vecina. Sí. Sí, acá puede ser una cortical, está normal, digamos, entre los rangos de salud, posee una cortical, o sea, una lámina dura, bien, sí, bien dibujada, bien radiopaca alrededor de la pieza dentaria, en relación con el ligamento periodontal en cuanto a descripción radiográfica, un espacio de areolas parejas, ¿sí? Que no existe diferencia entre un área y la otra, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bueno, Agustina es la única que me está hablando. Bien, acá vamos con una técnica de Bewin. Pueden observar que en la anterior nosotros vemos la porción del el tercio medio y apical de las piezas dentarias, pero en esto tenemos en una sola imagen ambas arcadas. Vemos las crestas de manera de control, vemos cómo está esta relación de estas restauraciones con respecto a esta cresta. ¿Sí? Esto se ve muy lindo. Ahora vamos a... ¿Cómo determinamos la cantidad? ¿Sí? O sea, a ver, las radiografías lo único que determinan es la cantidad de hueso. Tenemos que apuntar a observar, aquí por ejemplo. Esto está sacado del libro, ¿sí? Del Carranza. Bueno, acá muestra unos alambrecitos que están colocados. ¿Qué quiere hacer referencia a esto? Esto nos demuestra cómo se ven diferentes defectos óseos en una enfermedad periodontal. O sea, tenemos en esta imagen el avance de una enfermedad periodontal, ¿sí? Se ven descensos de las crestas. Hablábamos sobre esa cortical alveolar y ese trabeculado óseo. Esto es una técnica convencional, es viejo, está bien la imagen. Y si colocamos, este trenzado está sobre vestibular y este está sobre lingual, fíjense la distorsión en una técnica bisectal con respecto a una técnica de paralelo. ¿Pueden ver la diferencia entre una técnica y otra? Y que no es un capricho, ¿sí? Que no es un capricho decirles y pedirles técnica de paralelo. Y quizás el paciente le hace renegar porque no puedo sacar una técnica de paralelo porque le duele, porque le molesta. Nos hace ver cosas que no se ajustan a la realidad, ¿sí? Entonces no podemos hacer una valoración correcta por el hueso óseo remanente, ¿sí? Si bien las técnicas convencionales nos ayudan un montón,
son rápidas, las podemos hacer nosotros, hacemos la valoración rápida, hacemos la comparación con nuestros registros de inspección. Acá hay otro ejemplo, por acá el alambre trenzado está, este que tiene los nuditos, esto es lo que yo les digo, está apoyado sobre vestibular. Y esto está apoyado sobre lingual. Este que es el isito. ¿Ven la diferencia del defecto óseo acá, de esta cresta, con respecto a esto? ¿Sí? ¿Se le hace muy complicado entender esto? ¿Están por ahí? No se entiende, profe, se entiende. Se entiende, profe. Bien. Bueno, entonces, volviendo un poquitito con otro tipo de imágenes. Si bien esto, que es una panorámica, nosotros podemos ver los defectos que posee a nivel óseo, pero ustedes saben que las panorámicas son para obtener un paneo, no para hacer un diagnóstico. Eso quiero que le quede claro porque hay una oleada impresionante de que piden panorámicas solo para hacer tratamientos. Y las panorámicas no nos sirven para hacer tratamientos. Nos sirven para hacer un diagnóstico generalizado, en donde nosotros tenemos y podemos apuntar a dónde tenemos que hacer una radiografía para hacer un tratamiento, ¿sí? Ya sea por la interposición de imágenes, en este caso en el área de premolares, ¿sí? O la interposición de imágenes que son estructuras normales de la cavidad bucal, ¿sí? Fíjense en este caso, estas son imágenes digitales. En las imágenes digitales lo que nosotros podemos hacer es jugar bastante con el tema de la colocación de filtro, en la colocación de negativos, sobre la misma imagen inicial sacada acá. Podemos hacer mediciones, podemos volver a refrescarnos y obtener la imagen sin que sufra alteraciones, hacer, ¿cómo es? Agrandar la imagen, colocarle filtros, jugar mucho con el tema de afinar el ojo, nos ayuda un montón. Si bien en la clínica vamos a tener todavía las analógicas que la podemos hacer nosotros, eso no quiere decir que no sean herramientas útiles, ¿sí? Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien merece la opinión de esto? ¿No? ¿No? ¿Nada? ¿Qué podemos observar ahí, en esa panorámica? Una gran pérdida ósea. Una gran pérdida ósea. Bien. ¿Qué más? Profe, ¿puedo ser un diente retenido eso? ¿O no? ¿Cómo? En el maxilar superior, en el Sí. ¿un diente retenido? ¿O? Sí. ¿Qué más? Miren toda la boca. ¿Qué ven? Profe, hay lesiones en la zona de la furca. Sí. ¿Qué más? La pérdida de inserción. Vemos pérdida de inserción. Ojo ahí. Vemos pérdida de inserción, pero ¿es real o no? Ahí está la duda. No podemos hacer una valoración, o sea, podemos tener, o sea, si son, digamos, severas, podemos hacer una valoración inmediata, ¿sí? Un paneo rápido, ¿sí? Porque si vemos bien este paciente, nosotros le sacamos todo, ¿no es cierto? Nosotros hacemos volar todo, porque vemos que el hueso está, o la imagen que nos brinda, no tiene nada. Creo que solamente le queda el tercer molar, el 38, creo que es el único con gracia. Nos sirve mucho,
¿sí? Pero fíjense acá, acá donde yo le estoy mandando, acá, ¿sí? Acá y acá. Son diferentes niveles óseos. Puede ser vestibular, puede ser lingual, pero son diferentes niveles óseos. Y sobre todo agregando imágenes superpuestas de la lengua, la parótida, etcétera. ¿Sí? ¿Entienden? ¿A qué apunto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, cambio entonces. Entonces, en unas radiografías convencionales, esto sigue siendo el libro, no les quiero asustar que estoy agarrando imágenes viejas, es a propósito. ¿Por qué? Porque quiero que afinen el ojo, porque ustedes tienen que aprender a valorar una imagen analógica de referencia, una imagen analógica de un archivo, y vean este tipo de circunstancias. Voy a correr un poquito acá. Vean este tipo de circunstancias. El nivel óseo que tenemos acá y el nivel óseo que tenemos acá. Esta pieza dentaria tiene diferentes niveles óseos, tiene diferentes defectos óseos, ¿sí? Sin embargo, miramos un poquito cómo están, es esa cortical, relativamente pareciera que no tuviera nada, ¿sí? Fíjense acá, ¿ven cómo están esos tabiques? ¿Sí? Acá, acá donde yo le estoy marcando. Esto es lo que me indica que hay una lesión hacia vestibular, a la tabla lingual. Acá hay una lesión de Furca, pareciera que hay una lesión de Furca, ¿sí? Pero si yo miro esto, fíjense cómo está esa arquitectura, cómo está ese efecto óseo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Me dicen, ah. La pérdida ósea angular o vertical. ¿Se acuerdan de esto, la pérdida ósea vertical? Sí, profe. La periodontitis, horizontal. Bueno, Sí, profe. en este caso, la pérdida ósea es solamente el mesial. Fíjense cómo está distal. ¿Sí? Distal no representa absolutamente nada. Y compromete a esta pieza. Y con respecto a esta otra pieza. ¿Sí? ¿Está? Bien. Acá tenemos otra forma de valoración. ¿Ven? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, acá radio opaca, entonces muestran los diferentes efectos óseos. ¿Sí? Bueno, acá yo les muestro un caso. Esta es una paciente. Voy a pasar rapidito casos con respecto a pacientes periodontales.
de una paciente de 30 años y que ella refería dolor, sangrado en estas áreas, donde le pedimos específicamente en el área del 16 y el 26. Fíjense en los cortes cómo se observa ese periodonto. Este es un paneo panorámico que se pide. Fíjense cómo está la tabla distal y cómo está la tabla mesial, esa arquitectura. ¿Pueden observar? Fíjense cómo están los defectos aquí. Cómo está ese trabeculado. No tiene esto, no tiene esta lámina dura, sino que se ven todos en defectos. Pedimos otro corte en el área del 46 y en el área del 36, ¿sí? Que son los otros lugares donde ella no percibía tanto, pero sí manifestaba que se le acumulaba comida. En un corte sagital se puede ver cómo está esa arquitectura ósea. Si uno utiliza las unidades Hounsfield, las pueden observar cuando piden un videíto o bien piden los CD, que son los CD con las imágenes y los cortes tomográficos. Ustedes agarran y colocan el cursor en la zona donde creen tener una diferencia visual, ¿sí? En esa radiopacidad y esa radiolucidez, van a poder observar el rango de calcificación, digamos, ¿sí? El rango de efecto que tiene en ese sitio. Fíjense que acá, en esta otra, se pueden ver cálculos. Fíjense acá en el inferior, en sagital, ¿sí? En un corte axial, fíjense en el inferior acá cómo se ven los defectos óseos. Que no es siempre la misma valoración con el hueso que tenemos acá y con el hueso que tenemos acá. Y es de la misma pieza dentaria. Nosotros hacíamos una valoración en una técnica convencional, en una técnica de mesial a distal, cómo se podía observar el hueso, y las herramientas tomográficas nos sirven para poder observar a nivel ya vestibular y ven este renderizado, cómo se puede observar el defecto. Ojo con esto. Esta es una muy linda foto para venderla al paciente, ¿sí? Pero nuestra valoración real se basa en esto, en lo que nosotros podemos apreciar a través de la radiación. ¿Está? Ojo con los renderizados, porque ellos nos hacen la reconstrucción, pero no nos determinan qué tipo de calidad ósea tiene o qué profundidad tiene de defecto. Bueno, esto con un caso 2, le paso rapidito. Fíjense, esta pieza dentaria en un corte transaxial, la valoración de esta pieza dentaria, el soporte que posee acá y acá. Si bien son casos severos, a veces es necesario mirar del severo para ir agudizando el ojo hacia casos ya de nivel preventivo, digamos. Un caso 3 rapidito, esta es una endoperio, en una endooncia en la cual está mal hecha, digamos, o tiene un problemita de falta de trabajo, donde el periodonto se ve afectado, viene el ensanchamiento del espacio periodontal, ¿sí? Y nosotros pedimos una tomografía.
en la cual vemos la valoración de esas cortical óseas. ¿Sí? Fíjense que acá es muy delgadita con respecto a la región vestibular. Si nosotros vemos el renderizado de la reconstrucción de todas esas imágenes, nos demuestra que el defecto óseo está en vestibular. ¿Sí? Fíjense acá. Fíjense acá. Esto es un postoperatorio. ¿Ven? Pueden observar aquí que no avanzó esa lesión y que a nivel del espacio periodontal se resolvió ese ensanchamiento. Acá sí se hizo la endodoncia correctamente. Bien. Con respecto a la reabsorción de... ¿Sí? ¿Alguien me quiere hablar? ¿Sí? Bueno, le voy a dejar hasta acá porque necesitamos entregar el aula. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Doctor Caramelo está por ahí? Sí, profe, se le escucha. ¿Sí? Bueno, más o menos entendieron hasta acá cómo sería nuestra valoración radiográfica con respecto a la nutrición de los casos periodontales. ¿Sí? Muy bien, doctora. ¿Sí? ¿Está? Sí estaba, lo que pasa es que acordate que la tecnología a mí me puede, ¿viste? Pero estoy escuchando atentamente. Me encantó. Sí. Como bien dijiste, lo que quede por hablar del tema lo hacemos en algún taller o en un próximo teórico. Pero por supuesto. Muchísimas Igual gracias. no existe, Sí, le digo, doctor, no existe ningún inconveniente. Yo voy a estar en la clínica, cualquiera que tenga súper. algún problema en la evaluación con esto, estoy a disposición. Y obviamente esto fue todo un tema tecnológico también para mí porque no me podía conectar, pero quería no dejar deshilachado esto. Traten Súper. de usar mucho el registro radiográfico. No es un abuso, es un uso, pero con buena discriminación de cada tipo de tecnología, ¿está? Traten de ser conscientes de que no es lo mismo hacer una panorámica y bueno, y después le hago unas periapicales o hacer unas periapicales porque me reemplaza una de otra. No se reemplazan, se complementan y todo es un registro, ¿está? También vean que el poder adquisitivo del paciente al hacerse radiografías tiene un costo, entre una periapical que le podemos hacer nosotros a una tomografía que tiene más tecnología, sale un poco más caro, y justamente para poder preservar al paciente y las piezas dentarias. Recuerden que este no es nuestro futuro trabajo, ¿sí? Eso es todo. Estoy a su disposición, chicos. Gracias, Doc. Nos vemos. Gracias, profe, se ¿No? entendió todo. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos la Chao, próxima. chao. Gracias, Vivi.